Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy abordaremos el tema sobre los mitos, mejor dicho, y realidades en la sexualidad en la etapa de la vejez. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamí Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp, que es el teléfono que aparece en pantalla, teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.mxradio.com, y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, los mitos y realidades de la sexualidad en la vejez, tengo el gusto de presentarles al doctor Gilberto Martínez. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muy contento y muy agradecido de invitarme a tu programa a hablar de un tema que sin duda vamos a desmitificar muchas creencias que no tienen bases científicas, pero también a generar nuevos mitos. Claro. Porque la función del mito es muy interesante, ya que el mito nos da una dirección en la vida y nos agrupa como sociedad, como familia, como tribu, desde tiempos históricos o prehistóricos. Entonces los mitos jugaban papel muy importante en hacia dónde voy, por qué hago lo que hago. Claro. ¿Y qué va a pasar si no lo hago? Entonces, esos mitos, a la hora de empezar a abrirlos y darle entrada a una actualización, a un momento actual que no tiene nada que ver con los tiempos de la prehistoria, con la Edad Media, con lo que dijeron ciertos evangelistas o lo que dijeron allá en años de la Revolución, ahora es desvanecer ese mito, pero generar un nuevo mito. Claro. Entonces el mito es lo que te da sentido y el mito es lo que tus creencias te va a enfocar hacia una vida adelante, no hacia atrás, sino adelante. Y en eso pues hay que seguir inventándonos y reinventándonos en una nueva vida. Bien, doctor, pues qué bueno que lo explicas de esta forma, porque precisamente uno de los temas que siempre quise abordar y qué bueno que se nos dio la oportunidad de conocernos, pues es esto, ¿no? La sexualidad en la vejez, que ya decíamos, pues bueno, hay muchas series de tabúes, mitos, realidades, ideas, creencias religiosas que ya ahorita nos lo vas a aclarar, pero nos gustaría mucho que nos definieras principalmente, ¿qué es la sexualidad? ¿O a qué se le conoce la sexualidad? Que también a veces creo que hay un desconocimiento del significado y que muchas veces lo hacen ver como si fuera el género o esta parte, de las personas. ¿Qué nos puedes explicar al respecto de la sexualidad? Adelante. Bien. Te voy a dar dos definiciones. La primera es: la sexualidad es el desarrollo de 4 experiencias básicas que tenemos en la vida. Uh-huh. Estas experiencias básicas vendrían a ser potenciales, algo que está en nosotros, pero necesita desarrollarse. Muchas veces no se desarrolla y entonces queda ahí esa semilla sin poder ser estimulada, desarrollada, aprendida y expresada. La primera es la reproductividad, que es el potencial que tenemos los seres humanos de reproducirnos y mejorar la especie humana. La segunda experiencia básica es el género, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de diferenciarnos en 2 formas distintas, pero complementarias reproductivamente hablando. La tercera es el erotismo, que es el potencial que tenemos todos los seres humanos de desarrollar un cierto tipo de placer. No solamente placer sexual, sino un placer en la vida, un placer que
en lo que nos rodea. Y el cuarto potencial es la vinculación afectiva. Tenemos el potencial para vincularnos afectivamente y entonces establecer lazos de amistad, lazos más profundos de intimidad amorosa, y en eso ya conlleva pues lo que es el matrimonio, lo que es la pareja, el noviazgo, el enamoramiento, toda una serie de circunstancias muy interesantes que también inciden en la sexualidad. Pero la sexualidad no solamente es la parte genital, de tener relaciones genitales y se acabó, porque muchas veces eso es lo que se ha pensado y lamentablemente se sigue prevaleciendo todas estas ideas, estos mitos falsos y negativos de que el tener sexo es tener relaciones genitales. Eso no es así. Tener sexo es sexo es mi condición biológica, ¿sí? Sexo masculino o femenino, hombre o mujer más bien, hombre o mujer. Género es lo que la sociedad me dice que debo de ser o hacer, y entonces empieza a ver la masculinidad o la feminidad. La masculinidad en México es distinta a la masculinidad que tiene que ver en otros países, en Australia, en Hawái, en Europa. Entonces la masculinidad es un constructo social, la feminidad también. Entonces el hecho de que te portes como mujer, tú señora que nos estás escuchando esta tarde, pues no es lo mismo lo que te van a permitir, lo que se espera de ti aquí en Argentina, es más, en el mismo país, ¿no? Las veracruzanas es distinto a lo que se espera en el Distrito Federal, o a lo que se espera en Sonora, o lo que es en Guerrero, en una ciudad que esté pegada a la costa, ¿no? O en Monterrey o en Guadalajara. Entonces también eso se va construyendo. Y el erotismo tiene que ver con esa construcción o ese desarrollo de un placer sexual que va relacionado con una que se va desarrollando y se va descubriendo, ¿sí? En cuanto a con quién encuentro un placer, ¿no? Un placer sexual, un placer erótico, un placer que también me lleva a generar el siguiente rubro, que es el siguiente olón, así es como lo menciona la teoría, que es con quién voy a generar vínculos permanentes a través del matrimonio, a través de la relación de pareja, que es el vínculo afectivo. Esa es una descripción que nos podría abrir paso y decir, bueno, hay potenciales en nuestra vida, sí, y hay potenciales en donde se van cumpliendo las etapas, la infancia, la adolescencia, la etapa adulta, la adulta tardía, y después viene el adulto mayor. A mí no me gusta hablar de la tercera edad porque pues es una descripción netamente arbitraria. Alguien dice y entonces nos tenemos que acomodar todos a la tercera edad. Si es 49, 59, 59 y medio, 59... Pero bueno, dentro de la visión médica y de la visión gerontológica, entiendo que así debe de ser. Sin embargo, esta parte es la infancia, cumple entonces sus tareas evolutivas, la adolescencia tardía. ¿Por qué digo la adolescencia tardía? Porque antes las personas acababan la carrera y se casaban. Ahora mis alumnos en la universidad acaban la carrera y dicen, yo no me quiero casar. Entonces acaban la carrera 23, 24 años y tenemos una etapa de adultos jóvenes en donde son de los 24 a los 30, 35 que no se quieren casar. Entonces pues muchas veces en su casa les dicen, oye, pues ya salte de la casa, ya cásate, ya sienta cabeza. Entonces aparecen nuevas etapas, sí, aparecen nuevas etapas en la vida. Vienen los adultos y ahora vamos a definir qué es un adulto mayor, quién es viejo o quién no es viejo o quién no es tan viejo. Porque tenemos ahora la gran cantidad de personas arriba de 60 años, me considero una de ellas, ¿sí? Que tenemos toda una serie de vida
de proyectos, de ilusiones, de una sexualidad tremendamente maravillosa. Tengo amigas, ¿sí?, y amigos que han corrido después de los 60 años, que han corrido, o que ahorita tienen más de 60 años, que han corrido más de 50 maratones. Entonces, ya se rompe ese eslabón de estás viejo o no estás viejo, ¿qué es viejo? Y entramos en una visión un poquito más oriental, ¿sí?, que significa que el viejo es cuando dejas de aprender, o tus músculos viejos son cuando los dejas de mover. Entonces, si tú no dejas de aprender y si tú no dejas de moverte, tu cuerpo sigue vigente en tu edad. Uno de los grandes problemas, Enrique, que tenemos es que muchas veces las personas de más de 60 años nos comparamos con los de 20, con los de 30, y dices, no, pues es que yo ya no soy como aquella lozanía que tenía a los 30 años. Y yo les diría, pues no, qué bueno, porque dice por ahí un autor, no me acuerdo quién, que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Cuando uno es joven hace muchas estupideces, hace muchas tonterías. Y ahorita a nuestra edad vamos adquiriendo también la sabiduría. Entonces, la parte oriental, los orientales, hablan mucho de la sabiduría. Así no solamente la inteligencia, no solamente es tener dinero, no solamente es tengo casa, vestido, sustento y voy a hacer todo por mis hijos, sino que también el viejo, dicho con todo respeto, ¿no?, o los viejos, nos vamos también ubicando en un contexto de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia de la vida nos hace tener mayor calidad en nuestras formas de vivir, de divertirnos, de discutir, porque sabemos con quién vamos a discutir y con quién no vamos a discutir, porque vamos a perder el tiempo. A la hora que llega la edad, pues no vemos las letras de cerca, pero sí vemos a los tontos de lejos. Entonces es una edad maravillosa. Después de los 60 años es una cosa extraordinaria, que no podemos permitir que nos reconozcan o que se reconozca al adulto mayor para que el adulto mayor pueda seguir siendo vigente. En esta parte entra entonces la energía sexual. Así es. Somos seres que tenemos energía, y a donde va nuestra mente, a donde va nuestra atención, va nuestra energía. Entonces tenemos que preparar nuestra mente, cultivar nuestra mente, para que nosotros seamos lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos, nosotros lo creamos. Si yo me siento un viejo, o si alguna amiga mía dice, no, pues es que yo ya no tengo menstruación, y entonces el ginecólogo me dijo que porque ya no tengo hormonas, ya no voy a tener deseo sexual, digo, señora, por favor, cambie de ginecólogo y vaya, bueno, que el ginecólogo le haga su papá Nicolau y todo lo que tenga que ver, pero vaya con una persona que tenga un criterio más amplio y que sobre todo una preparación más profunda. El erotismo en la mujer no tiene que ver nada más con las hormonas, sino que tiene que ver con su aceptación, claro, con su cuerpo, con su sonrisa en la vida. Y hay una palabra muy mexicana que se llama valemadrismo. Y ahora ya sale hasta en los anuncios de cerveza. De cerveza todo, ¿no? Y aparte de todas estas fiestas y reventones. Sí, ¿verdad? Es que qué bueno, porque todo el mundo sabe lo que significa esa parte de tómate una pastilla de valemadrina. Y lo entendemos muy bien. Entonces, señora, que le valga gorro lo que dicen los demás, no le pida permiso a los demás para que usted exista, para que usted sea, para que usted sienta y para que usted decida cómo quiere vivir su vida, su cuerpo, su sexualidad y sobre todo con quién la quiere expresar. Así es, y sobre todo pues también, como muchas veces, doctor, ahorita que nos platicas, ir borrando estos tabúes, ir borrando estos comentarios negativos y sobre todo lo que dice pues mi comadre, mi compadre o lo que veo en redes sociales, que también a veces eso es lo que alarma mucho a las personas mayores, ¿no?
o lo que tú has dicho y lo dices correctamente, la sexualidad en una etapa madura, o sea, que Así muchas es. veces nos ciegan y dicen que ya no son útiles o ya no son aptos para eso. Tenemos muchas preguntas para ti. Sí. Y por acá dice Ezequiel Rivas, dice, ¿cómo vivir mi sexualidad si ya tengo 70 años y mi pareja 63? Saludos al doctor. Bien. Ezequiel. Bien, están ustedes en una etapa donde ya han recorrido mucho camino y en el camino tenemos pues también familia, tenemos hijos y luego los que tenemos hijos pues entonces llega un momento en el que dices, híjole, mis hijos ya fueron a la universidad, ya se casaron y dices, ya voy a estar en paz. Pues no, porque ahora resulta que vienen los nietos. Entonces cada núcleo familiar, cada vínculo familiar tiene características muy específicas. Que la hija se casó, pero luego se divorció y entonces regresó otra vez, y luego el hijo pues no se quiere ir, ya tiene 40 años, está viviendo. Hay pérdidas, hay duelos que hay que trabajarlos, y esto no solamente hay que soportarlos, hay que darle la vuelta a la página. Entonces, a los 70 y a los 63 años, tienen ustedes una gran capacidad para poder aprender a dirigir su experiencia, y para esto son los procesos terapéuticos, ¿sí? No es de que uno sabe lo que tiene que hacer, porque eso son las obligaciones. Pero muchas veces en la vida no solamente hablamos de las obligaciones, sino hablamos de cosas que no entendemos por qué nos pasan, por qué pasaron, por qué se murió nuestro hijo, por qué se fue nuestra hija, por qué. Entonces eso va generando mucha angustia en el cuerpo, de tal manera que vemos en estas etapas que puede ser que estemos más enojados con nuestra pareja que lo que podamos disfrutar. De desahogar todas esas quejas, todos esos conflictos, para pasar y aprender a perdonar y a pedir perdón. Bien, Mireya Rivas dice por acá también, ¿necesariamente con la menopausia disminuye el deseo sexual? Sí, porque lo voy a explicar de una manera biológica. El deseo sexual biológicamente tiene que ver con las hormonas. Las hormonas que se están produciendo desde la hipófisis, en el centro de nuestro cerebro, que va a producir unas hormonas que van a estimular nuestras gónadas. Las gónadas son las glándulas sexuales. Entonces en el hombre se produce la testosterona y la mujer se produce el estrógeno y la progesterona. Pero también los hombres producimos ciertas hormonas femeninas y las mujeres ciertas hormonas masculinas. Resulta que cuando llegamos a la menopausia, si esa mujer dice, bueno, es que estoy en la menopausia y entonces pues ya acabé, como ya no puedo ser reproductiva, entonces pues ya mi cuerpo no sirve, o hay señoras que nos ha tocado que le quitan la matriz y dicen, me vaciaron, ya no soy mujer. Entonces hay que trabajar mucho con estos bombardeos sociales en donde a la mujer se le dice, eres mujer si tienes una matriz, si eres mamá y si tienes hijo. Error gravísimo decir a una mujer, el máximo placer, la máxima misión en la vida de una mujer es ser mamá o es tener un hijo. No, porque hay muchas mujeres que o no van a poder tener hijos o van a decidir no tenerlos, o su placer máximo va a ser, voy a incursionar en la política y voy a ser presidente de la República, o voy a ser atleta, o voy a ser empresaria. Entonces muchas veces las mujeres de antes, nuestras mujeres, pues quedaban como limitadas en lo que querían ser, y pues creían que si ya no tenían menstruación o ya no tenían matriz, les habían hecho una histerectomía, les habían quitado su matriz, su útero, entonces ya no eran mujeres. Acuérdense que si ustedes piensan eso, su cuerpo se los va a creer. Ustedes son mujeres con útero, sin útero y a pesar del útero. Entonces en esa edad, en la menopausia, sí puede disminuir el deseo sexual. El asunto es qué calidad erótica tienen en su relación de pareja. Porque una mujer puede tener la menopausia a los 50, 45, 50, 55,
Y ella está totalmente vigente, está hermosa, está jovial. Pero muchas veces el marido, el hombre, pues está en una plena decadencia, está obeso, está lleno de adicciones, está deprimido, está metido en la televisión o en el celular. Entonces la mujer dice, pues no me prendo con él. Y como confirió esta promesa de amor eterno, pues entonces dice, pues no me voy a erotizar con alguien más. Eventualmente estas señoras, después de la menopausia, se divorcian, se muere el marido, quedan viudas y conocen a otra persona y dicen, doctor, es que pues yo creí que mi cuerpo estaba dormido, yo creí que mi cuerpo estaba ya triste y esta persona me lo conectó. No es la otra persona, es la relación que se generó en una etapa donde coincidieron dos personas y se abre otra etapa muy bonita. Así es. Víctor Cruz, ¿cómo podemos prolongar más tiempo nuestra capacidad sexual? Bien, alimentarse bien no nos dice la edad, pero siempre importante hacer ejercicio. Importantísimo, caminar, ir al gimnasio si se puede. El gimnasio no es para estar como fisicoculturista. Hay rutinas. Yo voy al gimnasio todos los días y yo no quiero estar como fisicoculturista. En el gimnasio que voy va a haber una carrera de 5 kilómetros y entonces las categorías eran de 40 y más, 40 años y más. Yo le dije, haz una categoría de 60 y más. Me dice, no, le digo, yo no voy a competir con un cuate que tenga 42, 45 años, ¿por qué no? Entonces, aceptar nuestro proceso, cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien, alejarnos de las adicciones. Las adicciones es algo que necesito para sentirme bien. A ver, dejo eso y me pongo a trabajar en mí. Y entonces voy a florecer, voy a motivar, voy a conectar mi sabiduría propia, que a lo mejor no me lo han dejado porque el compadre, porque la esposa, la exesposa, porque los hijos, porque resulta también una situación muy, muy interesante y a ti te ha tocado muchas veces con seguridad, Enrique, que llega un momento en el que el hombre o la mujer se quedan viudos y entonces los hijos crecen, ya tienen hijos, son abuelos, y los hijos son los que impiden que su mamá o su papá vuelva a tener otra pareja. Y entonces la señora dice, oye, yo quiero tener... No, mamá, es que ese señor nomás te quiere sacar el dinero. O el señor que está en una situación tremendamente interesante, agradable, que conoce a una persona, que quiere también platicar, ir al parque. Entonces los hijos y las hijas le prohíben porque dicen, esa señora, esa vieja nada más quiere tu dinero. Pues voltea el señor y dice, al final de cuentas es mi dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí vemos que muchas veces son los problemas sociales los que nos limitan nuestra sexualidad. Pero volviendo concretamente, hay que comer saludable, hay que hacer ejercicio, hay que reírnos, no hay que guardar resentimientos, no hay que estar peleándonos con todo mundo, soltar lo que ya no es de nuestro poder cambiarlo y poder recibir otras cosas, poder recibir algo nuevo. Nos encontramos con estos señores, Enrique, que dicen, no, es que las cosas deben de ser así. Y yo cuando estaba chico, pues sí, pero cuando estaba chico usted no había celular, ahora ya hay celular, ahora ya hay Uber, ahora ya hay, ya las agencias de viajes ya no funcionan porque ahora nos metemos al internet y ahí tenemos todo. Entonces, la posibilidad para que nosotros sigamos vivos significa adaptarnos a los cambios. Y eso va a ser el inicio de descubrir cosas nuevas, diferentes, pero nos va a mantener jóvenes. Así es, y aparte de algo, doctor, lo que tú mismo dices, la calidad de vida que queremos a nuestro cuerpo, tanto hombres o mujeres, la verdad. Sí. Rigoberto Medina dice, soy de la comunidad LGBT, no sé cómo llevar una vida plena sexual con mi pareja, tengo 64 años. Es una pregunta muy amplia, ¿no? No sé cómo llevarla. Bueno, pues el asunto es que vayan los dos a una terapia de pareja, ¿sí? Para ver
qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cuáles son las historias de los dos que están impidiendo generar una historia de pareja. ¿Por qué hay enojo de uno? ¿Por qué hay el enojo del otro? ¿Por qué hay el reclamo de uno? ¿Hay el reclamo del otro? Puede ser que haya muchos años de diferencia. Claro. Puede ser que el otro sí le gusta la fiesta y al otro no le gusta la fiesta. Entonces, tanto así como yo animarme a decir, hagan esto, no, porque la vida no es una teoría. Claro. La vida hay que verla con mucho más respeto, y por eso me dedico a la psicoterapia, para ver en terapia y entonces hacer una conversación inteligente, saludable, de cuáles son las cosas que están impidiendo que sus sentimientos afloren, conecten y puedan respetar la individualidad, pero también puedan cultivar una relación de pareja. Así es. Doctor, pues ¿qué más nos puedes platicar ahora sobre, bueno, lo que te ha tocado bajo tu experiencia, sí, con parejas ya mayores, o sea, bueno, adultos mayores, pero que ves esta situación como también de conflicto? O sea, y me gustaría mucho que lo abordaras, porque aquí Senectud es abierto, claro, también tenemos nuestras, respetamos todas las creencias, sí, religiosas, de budistas, de lo que sea, de la religión, pero me gustaría mucho que nos platicaras como también esta parte que a veces frena porque, pues bueno, la religión dicta esto y la persona deja de hacer esto, y luego si lo hizo de esta forma, pues ya la andan linchando, ya la andan ahí casi excomulgando, sí, y lo digo de esta forma, sí, porque no, yo soy católico, pues, pero también si hay cosas que digo, no inventen, o sea, no es como la gran, sí, claro, situación para alarmarnos. Pero ¿qué nos puedes platicar respecto a esto? Que también muchas veces la cuestión religiosa afecta o altera, pues, la sexualidad o el comportamiento, ahora sí, con nuestra pareja, podemos decirlo así. Fíjate que los últimos 20 años, Enrique, me he dedicado al estudio de la sexualidad en Occidente, que es un posgrado en historia de las religiones, y he encontrado algo que a mi edad me permito hablar, porque antes era miedo, no, bueno, con todo respeto, no, bueno, pero es que no vayan a pensar mal. Yo digo, a ver, he visto muchas parejas que han sufrido mucho por ideas erróneas, por pensamientos que no tienen nada que ver con lo actual. Y entonces me doy cuenta que muchas veces la religión fue la que marcó, dictaminó y permitió un cierto tipo de sexualidad. Entonces tenemos, por ejemplo, a San Agustín, que fue un gran teólogo, fue un gran el padre del judeocristianismo en cierta época. Entonces fue un sabio, definitivamente fue un sabio. Pero en materia de sexualidad, sus conceptos eran que aquello que te hacía sentir en el cuerpo era malo, porque entonces él pensaba que te alejabas de un espíritu divino. Por lo tanto, la sexualidad, lo único que habría por qué practicarla era para tener hijos. Él inclusive empezó a decir la incapacidad humana, no decía la sexualidad humana, él decía la incapacidad humana. E incluso llegó a decir también que el pecado está en el semen. Se me hacen situaciones verdaderamente, pues ya ahorita, como verdaderamente fuera de toda situación científica, ¿no? Como el pecado va a estar en el semen. Entonces decía San Agustín, el pecado viene en el semen, por lo tanto es inevitable pecar. El niño nace del pecado. Dice, espérame tantito, el niño no fue hecho de pecado. El niño, papá y la mamá, en un encuentro amoroso, erótico, tuvieron un orgasmo maravilloso, se iluminaron como unas estrellas fugaces y nació un bebé hermoso. Ah, no, pero San Agustín dice que eso es el pecado. Y dices, bueno, eso es lo que decía él. Él decía eso. Entonces vamos liberando y vamos actualizando también, no solamente una obediencia religiosa, la que sea, sino más bien vamos actualizando un camino espiritual, donde nuestra vida, nuestro espíritu humano, vaya encaminado precisamente al amor, a la compasión, a la honestidad, que creo que hablando del judeocristianismo,
el judeocristianismo, ese fue el camino de Jesús. Y Jesús dijo, yo no vengo aquí a traerles la paz, vengo a preguntarles a todos por qué están haciendo cosas que verdaderamente no. Y entonces fue por eso que una de las causas por lo que lo crucificaron fue porque Jesús se le consideró como un tipo revoltoso que no estaba acostumbrándose a las diferencias de castas, los romanos, los hebreos, los macabeos. Y entonces él prácticamente lo crucifica porque dice, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Entonces el hecho de que después se nos hayan explicado muchos evangelistas como San Pablo, San Benito, San Jerónimo, que hablaban de que el cuerpo no debe de tener placer, sino más bien debe de mortificarse, debe de alejarse de los placeres. Entonces encontramos que al final del tiempo, pues nuestras familias, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, pues eran personas que le tienen miedo al placer. Claro. Entonces son abuelos y tenemos padres o tenemos abuelos o tenemos bisabuelos que están enojados, no tienen placer, que no saben reírse, que no saben disfrutar la vida, porque la vida es el compromiso y es el sacrificio. Y entonces, bueno, está bien o está mal, no es nuestra intención decir bien o mal. El asunto aquí es hablar de la salud. Y si su mente está orientada en que el placer es malo, en que la sexualidad es mala, en que sentir la piel es malo, le voy a decir una cosa, el cuerpo se la va a creer y se va a enfermar y se va a morir. Si usted quiere vivir más tiempo, bueno, pues deja a San Agustín a un lado y decir muchas gracias, ya eso es lo que tú pensabas, pero 800 años después, ¿no? Vamos encontrando otra forma de vivir nuestra espiritualidad. Y entonces, lo que proponemos, ¿no? O lo que propongo cuando veo una pareja de más de 60 años, más de 70 años, más de 80 años, es vamos a dialogar y vamos a crear una vida más auténtica, porque creo que después de los 60 años nadie nos puede decir qué debemos hacer, porque tenemos una experiencia básica, una sabiduría que es muy importante. Sí tenemos que seguir ciertas reglas, claro, o sea, yo después de los 60 años no puedo pasarme el alto, no puedo dejar de pagar impuestos, no puedo dejar de pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera. Pero en cuestiones morales hay que tener más, hay que invitar a nuestra población a que tenga más criterio y decir, yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy mal. No estoy de acuerdo contigo, pero no es de que yo esté mal. Yo estoy de acuerdo conmigo, siendo consciente, siendo responsable y practicando una vida de amor, una vida de compasión, una vida altruista, una vida donde le damos la mano a la persona que está necesitada, y yo creo que esa es la mejor religión. Bien, ¿qué enfermedades, Doc, pueden aparecer cuando tanto la mujer, vamos a empezar por la mujer, no tiene, pues ahora sí, pues intimidad, podríamos decirlo así, una relación sexual? ¿Qué puede aparecer? Porque ahorita lo dijiste algo muy cierto, puede haber desde cambios de humor, puede haber desde hoy lo que se dice ya como amargados, o sea, molestos. ¿Qué nos puedes explicar al respecto, tanto mujeres como hombres? Bien, fíjate que te voy a contestar de una manera también que a mí me dejó verdaderamente sorprendido. Cuando yo empecé a investigar más de sexualidad, porque bueno, la religión sabe de religión, no sabe de cardiología, no sabe de odontología. No es posible, pues, que si alguien tiene un infarto, llevarlo al templo para que el señor cura lo salve. No, llévalo con un cardiólogo. Si tenemos un diente que se está cayendo y que hay una infección en el nervio dental, no lo lleven con el señor cura, por favor, llévelo con un dentista, con un odontólogo. Si no podemos ver, no lo lleven al templo, llévenlo con un oftalmólogo.
En materia de sexualidad es lo mismo. Hay que ir con alguien como nosotros, que hemos estudiado más de 30 años la sexualidad humana y los vínculos amorosos y afectivos en familias para que generen vínculos a largo plazo y no se estén divorciando y maldivorciando 3, 4, 5 o 10 veces en la vida. Entonces, en este sentido, la visión oriental de la sexualidad es muy interesante porque los antiguos médicos chinos prescribían relaciones sexuales para incrementar el placer. En nuestro medio, pues nadie nos va a decir en el Seguro Social, se va a tomar 500 gramos de ampicilina cada 6 horas, se va a poner estas gotitas, y por favor, estas posiciones las va a utilizar usted en la noche para que haga el amor con su pareja. Eso va a ser, nunca lo vamos a ver. Yo nunca lo he visto. Yo estuve trabajando en el Seguro Social, pasé por el ISSSTE, estuve en el civil. Nunca. ¿Por qué? Porque la sexualidad sigue confinada como, bueno, es una parte de la vida. Dices, no, la sexualidad es el placer máximo y un cuerpo que tiene placer es un cuerpo que vive a gusto, que vive contento, que vive oxigenado, que vive alegre. Es un cuerpo sano. Entonces, el hecho de no tener relaciones sexuales o no tener intimidad, fíjate que ahí voy a hacer una aclaración. La palabra intimidad viene de intimus, que significa junto a, o también intimus, intimidad, que significa más profundo. Si yo tengo intimidad con alguien, es porque tengo la confianza de platicarle. Si yo tengo intimidad contigo, Enrique, una intimidad profesional, yo te puedo decir, oye, Enrique, fíjate que hay esta teoría, fíjate que tengo este caso, tú cómo has visto, algo que te platico a ti y no se lo platico a nadie más. Porque puede ser que otro amigo no me entienda o no le interese, o sencillamente no tenga el conocimiento para poder platicar. También esto de intimidad es cómo las personas podemos aprender a tener vínculos en pareja donde seamos aliados, donde seamos cómplices. Hay señoras que me dicen, mire doctor, él es el papá de mis hijos, pero no es mi pareja. Me cae muy gordo, porque todo el día me está diciendo gorda, porque todo el día no me da el dinero, es un codo, porque todo el día me está echando la culpa, porque vamos a un restaurante y ya vámonos, no disfruto. Esa no es intimidad. Y no estamos hablando de sexo. Esa no es intimidad. Eso está generando un estrés. Y el estrés a largo plazo, las células lo reciben y generan entonces enfermedades crónico-degenerativas. Si usted vive con una persona que no quiere, o esa persona no la quiere, haga algo diferente en su vida, porque a final de cuentas su cuerpo va a pagar factura y se va a morir no cuando se tenga que morir, se va a morir mucho antes y de una manera muy lamentable. Dentro de la sexualidad, por supuesto, el que tengamos sexualidad después de los 60 años no quiere decir que nos vamos a estar subiendo al ropero y el salto del tigre, y que muchos sí lo hacen, pero un ropero chiquito, no grandote. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad también tiene que ver con la alegría, con el sentido del humor, con la picardía, con el mensajito en la mañana, ¿qué obo, viejita, cómo estás? Ya voy llegando a la casa para que te vayas quitando los calzones. Y la señora le contesta y le dice, ja, 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 me hiciste reír. Eso es parte de la sexualidad. Y no solamente es llegar y decir pim, pom, papas y a dormir. Eso lo hacen muchos jóvenes y lo hacen de una manera verdaderamente lamentable. Los viejos tenemos más sabiduría y entonces podemos tener una sexualidad de mayor calidad. Entonces una buena plática, un buen vino, y si no tomamos vino, pues una buena agua de maracuyá o de Jamaica, y entonces reírnos, y entonces abrazarnos. Nuestra energía sigue viva, pero sigue viva hacia adelante, no recordando hacia atrás,
Porque muchas personas dirán, no, es que, no, pues yo tenía erección como la canción del sinaloense, nomás le chiflo y se para. Ahora le chiflo y ni siquiera se para. No vamos a tener una capacidad de erección tan grande. Pero vamos a tener también la posibilidad de que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra energía vayan permitiendo la sexualidad. Encontramos muchos viejos, lo vuelvo a decir con todo respeto porque yo tengo más de 60 años, que se han desexualizado. Entonces son cuerpos obesos, son cuerpos que no se mueven, son cuerpos que no se ríen. Entonces encontramos personas deprimidas, personas enojadas todo el tiempo, y generalmente eso va a ocasionar, bueno, que alguna glándula funcione mal. La tiroides, el páncreas, entonces hay diabetes, y luego viene la diabetes, y el señor está enojado con la diabetes. ¿Por qué me dio diabetes? Bueno, pues te dio diabetes, ni modo, o sea, o a ti sí y a él no, ¿cómo? Entonces ya tienes diabetes, cuídate. La diabetes no te va a matar, te va a matar el que no te la cuides. Y hay personas con diabetes que se mueren de otra cosa menos de diabetes. Cáncer del pulmón, cáncer aquí, cáncer acá. ¿Por qué me dio? Ya te dio, no te enojes. Entonces, el hecho de que generemos una idea de la energía sexual no tiene que ver la energía que vamos a hacer en la cama, tirándonos del balcón o del segundo piso para tener un acto sexual. La energía sexual es la energía de vida que fluye. Y si está lloviendo, dices, mira qué agradable, está lloviendo, me voy a cuidar, claro. Pero no, ya volvió a llover, y luego hace calor, ya hizo calor otra vez, y luego hace frío, híjole, está haciendo frío. Y encontramos muchas personas que se la pasan renegando, o sea, negando la vida. La reniego y la vuelvo a negar y la vuelvo a negar. Y eso eventualmente va a ocasionar enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades neuroendocrinas y sobre todo enfermedades nuevas que siguen saliendo con síndromes muy raros porque no hemos aprendido a vivir la vida con cambios y no hemos aprendido a adaptarnos a los cambios. Y que muchas veces, ya lo decíamos, ¿no? Lo vemos en el día a día y vemos esto, ¿no? La forma en que las personas se expresan y sobre todo pues peleadas, como tú lo acabas de decir, doctor, peleadas con la vida y pues sin disfrutar, algo maravilloso. Así bien, pues se nos está terminando el tiempo, doctor. ¿Cómo tener un contacto contigo, tus redes sociales, teléfono y más por lo que dices de la terapia terapia en pareja, mejor dicho? No, y te voy a decir una cosa, también es familiar. Ah, excelente. Porque excelente. Veo muchas veces que haz de cuenta, la señora quedó rápidamente, la señora queda viuda y entonces está viviendo con los hijos adultos. El señor queda viudo y está viviendo con los hijos adultos. Y resulta que los dos se conocen y platican y entonces están muy a gusto, están redescubriendo su sexualidad a los 65, 70 años, pero los hijos impiden. No vas a ir. Entonces dice la señora, qué chistoso. Yo antes les decía a mis hijos, no vas a ir, y ahora ellos son los que me dicen, no vas a salir. No vas a salir. Entonces sí hay que traer a los hijos, a las hijas, y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no dejan a su mamá a los 65, 70, 75 años tener una sexualidad como ella quiera? O al papá. El papá trabajó, el papá tiene su pensión, que el papá haga lo que se le dé su gana, ¿sí? Porque al final de cuentas, cuando se vaya al cajón, ese dinero se lo va a dejar a los hijos o a los esposos de las hijas, o a las, en fin. Entonces, sí, la terapia familiar es para generar un modelo de vida, de relación, donde esté permitida la sexualidad con gozo, con afecto, con plática, con risa y con mucha responsabilidad y cuidado, ¿no? No, y que muchas veces lo acabas de decir perfectamente, ¿no? No pedir permiso y que la persona explore también esta nueva aventura, que lo acabas de decir, que a partir de los 60 pues es una nueva etapa, un nuevo proyecto y que puede pues llevar mucho auge, ¿no? Lo que ya sea una convivencia, una relación, conocer personas, algo que tú decías correctamente y lo decíamos, a veces
personas que estuvieron sometidas, lo decimos pues aquí en México, el famoso pues, machismo, lo que era el machismo, el hogar, y pues ahora sí, ya que tienen como la libertad, pues qué mejor, ¿no? Conocer a alguien y disfrutarlo. Y fíjate que en este asunto es que vemos parejas donde su responsabilidad era reproductiva. Entonces los hijos ven a su papá y a su mamá como papás, pero nunca los ven como seres sexuados y sexuales. Entonces ya no tienen hijos, ya no pueden tener hijos, y los hijos dicen, no, es que tú eres mi papá. No, sí soy tu papá, pero yo tengo derecho a tener pareja, tengo derecho a tener sexualidad, tengo derecho a tener una relación sexual coital, tengo derecho a un fin de semana irme a pasar a la casa de mi amiga o de mi novia, o la señora diga, me voy a ir este fin de semana a casa de mi amigo a pasar la noche. Y entonces los hijos dicen, es que tú eres mi mamá. A ver, sí soy tu mamá, pero sigo siendo mujer. Claro. Y eso es muy importante. Así es. Bien, pues Doc, ahora sí, nuevamente tus datos. ¿Cómo no? Cómo contactarte, redes sociales, teléfono, página, descuentos, lo que quieras otorgar. Con mucho gusto. Mi celular es el 333-441-5667. Instagram es Gilberto-Martínez R. Y en Facebook tengo mi página que se llama Dr. Dr. Gilberto Martínez. Ahí usualmente estoy subiendo entrevistas interesantes como la que me estás haciendo el día de hoy, programas que valen la pena. Son páginas profesionales, y a través de todos estos medios ponerme en contacto si en algún momento determinado hay una sesión o una consulta individual o de pareja, con muchísimo gusto. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación al programa de Senectur Radio. La verdad es muy gratificante para tu servidor y para toda la amable audiencia que nos hayas platicado todas estas conceptos, estas definiciones, y sobre todo ya decíamos, ¿no? Erradicar estas ideas, que yo lo digo también de otra forma, ya me conocen, estas ideas charras, estas ideas de la revolución, estas ideas del porfiriato. O sea, ya estamos en un nuevo siglo, no hay que confundir, bueno, yo también lo aclaro, libertad con libertinaje, eso ya cada quien pues lo va a depender, pero yo agradezco muchísimo y lo veo y te lo compartí también con estas películas. Por ejemplo, hay una película esta de Buena Suerte, Leo Grande, que está en las plataformas Netflix, y es donde te explicaba y te decía, ¿no? Una persona, una maestra jubilada que deseaba sentir un orgasmo porque ella nunca lo sintió por cuestiones, ya decíamos, siempre sometida al trabajo, al hogar, al hijo, a la hija, en este caso ella representa que es una hija, y que al final de cuentas, pues al último ya, al no tener pues su pareja, que era su esposo, pues busca ese placer, busca vamos a explotar su sexualidad, y no se diga después de los 60 años, porque al final de cuentas ella lo decía, yo lo tuve a mi hija, pero mi esposo falleció cuando yo estaba todavía activa, muy joven, y pues no, o sea, no había esta oportunidad. Permíteme hacer un comentario rápido. La sexualidad no tiene que ver con cuestiones morales o religiosas. El derecho que tenemos todos los seres vivos a ejercer una sexualidad libre, responsable y placentera tiene que ver con la salud, no con la moral, no con el permiso del padre o del pastor, la iglesia que sea, ¿sí? Porque generalmente muchas iglesias lo primero que cortan es la sexualidad, y eso genera un cierto tipo de control. La sexualidad es un privilegio que tenemos los seres humanos para desarrollar y sobre todo para generar salud. La sexualidad tiene que ver con la salud y no con la prohibición o el pecado. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Muchas gracias, Yamil. Les recuerdo que nosotros hablamos sobre los mitos y realidades de la sexualidad en la vejez, y para eso estuvo con nosotros el doctor Gilberto Martínez. Les recuerdo que el día lunes estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la mañana en la tarde.
Ya tenemos a los invitados, pero bueno, estén atentos a la página de Senectud Radio porque ahí vienen grandes sorpresas. Y también no se despeguen, si Yamil rápidamente se puede, y si no, bueno, lo comentamos. Hace un momento tuvimos una entrevista precisamente con el doctor Genaro. Gracias, Yamil. Es para invitarlos a este tercer simposio iberoamericano que se llevará a cabo, bueno, en el Hospital General de Occidente, mejor conocido, bueno, el Hospital Geriátrico a un lado, porque, pues bueno, se va a hablar sobre toda esta parte de la enfermedad de Alzheimer. Sí, estamos en septiembre, el mes patrio, estamos en el mes de los temblores también, estamos en el mes del testamento, pero también estamos en el mes, bueno, de las personas que sufren, sí, esta enfermedad llamada Alzheimer, o mejor conocida como el mal del olvido. Entonces, no se pierdan este simposio. Estaremos ahí dando los links, dando más detalles en Senectud Radio. Y pues muchísimas gracias a ustedes que hoy día jueves nos permitieron llegar a ustedes con esta información, y sobre todo pues seguimos trabajando para demostrarles y sobre todo también informarles y llevar temas muy importantes y de su interés. Muchas gracias por su preferencia, y pues gracias, Yamil, por este gran trabajo y sobre todo por estar en la producción del programa. Mi nombre es Enrique Gallardo García. Les recuerdo, Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos, ya decíamos, todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. y por las tardes en nuestros programas especiales vespertinos. Síganos en redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram como Senectud-Radio o Senectud Radio. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.